Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo año 2025 de este seminario internacional que tiene como título general Ciencias Forenses, Criminalística y la Inteligencia Artificial. Sesión virtual número 9. El título de esta sesión, Cibercriminalidad y Machine Learning. Estrategias forenses avanzadas contra el cibercrimen, inteligencia artificial. Esta ponencia va a estar a cargo por la doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo. Ella es doctorando en ciencias forenses, asimismo del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor y es un privilegio académico e intelectual contar con la participación de la doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo, quien nos acompaña desde el hermano país de México. ¿Puede dar inicio a su presentación, doctora? Sí, muy buen día. Bueno, pues es un honor estar aquí presentando al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial junto con el doctor Daniel en este espacio donde la tecnología, la justicia y la ética se cruzan en un punto crítico. Hoy no vengo a hablarles solo de algoritmos ni de pantallas. Vengo a hablarles de algo muchísimo más profundo, de cómo la verdad está siendo desafiada ahora por la simulación. Vivimos en una era donde un rostro puede ser clonado, una voz puede ser fabricada y una evidencia parece real sin serlo. La cibercriminalidad ha evolucionado. Ya no se trata de solo un virus o de un fraude. Hoy enfrentamos los deepfakes. Son identidades digitales robadas. Y pues hoy como criminalista, como penalista, debemos distinguir entre lo auténtico y también entre lo artificial. En este medio de este escenario surge una pregunta urgente. ¿Estamos preparados para defender la verdad cuando ésta ya no se ve, no se oye, no se toca, sino solo se puede simular? Bueno, pues como vemos, hoy el tema es un poco delicado. Es el rostro cambiante del crimen digital. Por ejemplo, imaginemos esto. Vamos a imaginar en donde un video circula en redes sociales que un funcionario aparece aceptando sobornos. La voz es idéntica, el rostro es convincente, pero podemos pensar, ¿es real o es una prueba? ¿Es una simulación peligrosa? Hoy la cibercriminalidad no solo roba datos, roba identidades, manipula realidades y desafía la justicia. Estamos entrando en una era donde la verdad puede ser artificial. Por ejemplo, Barack Obama diciendo frases que nunca pronunció. Ya ven que eso cómo pasa en TikTok. Tenemos una alternativa como Tom Cruise en TikTok. Tiene un contenido generado por inteligencia artificial. Bueno, pues lo que ahora verán no solo es una actuación, tampoco es una imitación, es una inteligencia artificial, mintiendo con precisión quirúrgica. Bueno, en 1990 se llamaban virus informáticos. ¿Qué eran? Pues eran programas maliciosos que se replicaban y se insertaban en otros archivos o en sistemas. El objetivo pues era dañar las computadoras, borrar archivos, realizar sistemas. Eh, un, un ejemplo icónico, por ejemplo, teníamos el I love you. Esto surgió en el 2000, aunque surgió en esta transición en que infectó millones de computadoras por correo electrónico. Pues, ¿cuál fue el impacto? Pues nació la necesidad de antivirus, firewalls
las instituciones comenzaron a tomar en serio la seguridad informática. En el 2000 empezaron a ver también phishing y el robo de identidad. Pero, pues, ¿qué es esto? Es una suplantación, perdón, de identidades legítimas. Por ejemplo, esto se empezó a afectar bancos, gobiernos, para engañar al usuario y obtener datos personales. También, ¿cuál era la modalidad? Pues eran bajo correos falsos, sitios web clonados, llamadas telefónicas. También se empezó a tener el robo de identidad, en donde los datos obtenidos se usaban para abrir cuentas, hacer compras o también cometer fraudes. ¿Cuál fue el impacto? Pues se intensificó la educación digital y se crearon leyes específicas contra el fraude electrónico. En el 2010 tuvimos los ransomware y el hacktivismo, pero ¿qué eran los ransomware? Pues eran malwares que cifraban los archivos del usuario, en donde se exigía un rescate generalmente en criptomonedas para poderlos liberar. También tuvimos el hacktivismo, que es el activismo digital, en donde había grupos como Anonymous que atacaban sitios web gubernamentales o corporativos como protesta. También, como un ejemplo, tuvimos el WannaCry en el 2017 que afectó hospitales, empresas, gobiernos en más de 150 países. ¿Cuál fue el impacto? Pues se fortalecieron los protocolos de respaldo, cifrados y respuestas ante estos incidentes. Después, en el 2020, aparecieron los deepfakes, la inteligencia artificial generativa y la manipulación audiovisual. ¿Pero qué son los deepfakes? Bueno, pues son videos falsos que son hiperrealistas, creados con inteligencia artificial, donde se manipulan rostros y voces, como lo podemos ver aquí en la diapositiva. Hubo una manipulación audiovisual en donde se usó para extorsión, desinformación, suplantación de identidades y sabotaje institucional. ¿Cuál fue el impacto? Pues que hubo un riesgo para la democracia, para las reputaciones personales, procesos judiciales y seguridad nacional. Ahora, pues, se tenían que requerir nuevos marcos legales y tecnológicos. Bueno, pues como lo pueden ver, la evolución del crimen digital es como una espiral. Cada década va sofisticándose más. Hoy no basta solo con proteger con contraseñas, hay que proteger la misma realidad. Como podemos ver, esta conferencia no es solo hablar sobre tecnología, es sobre cómo la justicia enfrenta una nueva amenaza. Una donde la evidencia puede ser fabricada, la identidad puede ser robada y la verdad, pues obviamente puede ser simulada. ¿De casualidad alguno de ustedes han recibido un correo sospechoso o han visto un video que parecía demasiado perfecto? Yo creo que todos, ¿no? Ya ven ahora con los TikToks, con, no sé, en las redes sociales, nos hacen pensar que efectivamente personales del gobierno o artistas, incluso están en nuevos escándalos. Siento que esto es, pues, completamente falso, pues esto es también con la inteligencia artificial. Los deepfakes, este, vamos a pensar, puede ser una simulación o una prueba. Imaginen esto, por ejemplo, un video nos muestra a una persona confesando un delito. La voz, los gestos, el entorno, todo parece auténtico. Esto ya puede ser posible dentro de un juicio oral. Sin embargo, no lo es. Podría ser un deepfake, una simulación creada por inteligencia artificial. ¿Pero creen que esta puede usarse como una prueba en un juicio? Bueno, pues vamos a verlo ahorita. A ver, voy a ver. Bueno, ¿qué es un Vamos a hablar qué es un deepfakes para que lo podamos entender mejor. Los deepfakes se generan con redes neuronales llamados GAN, que significa Generative Adversarial Networks. Son dos inteligencias artificiales que compiten. Por ejemplo, crea el contenido falso y la otra intenta detectarlo. Es como un duelo entre falsificador y detective digital.
el resultado de imágenes o el video que engañan incluso a peritos entrenados. El diagrama simple de Gann puede ser generador contra discriminador. Parte jurídica, ¿qué dice la ley mexicana con respecto a esta situación? Bueno, en México el Código Nacional de Procedimientos Penales exige que toda evidencia tenga cadena de custodia. Esto significa que debe documentarse paso a paso, desde la obtención hasta su presentación en juicio, pero ¿cómo se custodia un archivo digital que puede ser alterado sin dejar huella? Bueno, pues en el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que la cadena de custodia es el procedimiento que permite garantizar la autenticidad e integridad de los indicios o elementos materiales probatorios. O sea, nos da el principio de mismicidad. El principio, el indicio, cómo se encuentra, así también es el que tiene que ser llevado incluso hasta juicio y hasta que termine este procedimiento, ¿no? Tenemos una jurisprudencia relevante en el amparo directo en revisión, es el 5585/2017, en donde nos menciona que la autenticidad de la evidencia digital debe de acreditarse mediante peritajes especializados que validen su integridad, origen y no alteración. O sea, esto significa que lo tiene que ser el especialista. Recuerden que la evidencia digital es volátil, sensible, fácilmente de duplicarse y alterarse. Su análisis requiere procesos forenses específicos. Como ven, es urgente homologar criterios técnicos para que la custodia de la evidencia digital ante esta vulnerabilidad frente a manipulaciones como los deepfakes, pues tengan esa seguridad. ¿De casualidad alguien ha tenido que analizar evidencia audiovisual en un dictamen pericial? ¿Cómo verificaron su autenticidad? ¿Usaron herramientas forenses, metadatos, hash digitales? Bueno, pues los deepfakes ahora nos obligan a repensar la prueba digital. ¿Es suficiente con la cadena de custodia o necesitamos una nueva cadena de veracidad? En el mundo digital, la verdad no siempre tiene rostro, ¿están de acuerdo? Pero sí debe tener el respaldo técnico y jurídico. Hay algo que quiero comentarles. Aquí en México incluso nos dicen que a partir de enero los datos por medio que es una CURP, la CURP, por ejemplo, tiene todos los datos de cada ciudadano mexicano, nos dice en qué año nació, nos da como un número de identidad, pero ahora incluso la quieren hacer biométrica, y esto es porque nuestra presidenta, esta Claudia Sheinbaum, dice que México está dentro del nuevo orden mundial y que México, pues obviamente tiene que estar a la vanguardia con el nuevo orden mundial. Pero esto puede ser una seguridad o puede ser un riesgo institucional. La incorporación de datos biométricos en la CURP, como huellas dactilares, escaneo de iris, firma electrónica y fotografía digital, buscan fortalecer la autentificación de la identidad en México. Sin embargo, en el contexto de la cibercriminalidad, esta medida plantea riesgos que no podemos ignorar. ¿Cuáles serían los riesgos claves ante la manipulación audiovisual y ciberataques? Bueno, la identidad irreemplazable, a diferencia de una contraseña, los datos biométricos no pueden modificarse si no son vulnerados. Por ejemplo, una huella digital robada no se puede resetear. También hay una suplantación más sofisticada. Con acceso a biométricos, los delincuentes podrían crear audios y videos o perfiles falsos con mayor verosimilitud, intensificando el impacto de extorsiones y fraudes. ¿Se dan cuenta? Recuerden que siempre, desgraciadamente, los delincuentes siempre van un paso más adelante. Entonces, esto crea una vulnerabilidad institucional. Por ejemplo, un video falso respaldado por datos biométricos robados podría desestabilizar procesos judiciales
electorales o administrativos. Hay que pensar si nuestros protocolos contemplan el robo y el uso indebido de los biométricos. Hay que pensar qué medidas de ciberseguridad se están implementando en la infraestructura que almacenará la CURP biométrica. ¿Estamos realmente capacitados, tanto los funcionarios y ciudadanos, para identificar manipulaciones digitales? Pues como podemos ver, yo creo que es una línea demasiado delgada. En la cibercriminalidad y la vulnerabilidad institucional, un video falso puede desatar una crisis institucional, un audio manipulado puede destruir una carrera, puede destruir incluso a una persona, la vida de una familia. Por ejemplo, las modalidades más comunes, ¿cuáles serían? Bueno, pues tenemos el phishing con la voz clonada, la extorsión con videos falsos y la suplantación de identidades en redes. ¿Estamos preparados? Como ya les comenté, nuestros protocolos contemplan esta amenaza. ¿Realmente México está preparado para tener esta identificación en datos biométricos? Por ejemplo, vamos a ver un caso real. Esto sucedió en la manipulación audiovisual en el caso de Teuchtitlán, Jalisco, México. En marzo del 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió un centro vinculado al crimen organizado en el municipio de Teuchtitlán. El hallazgo incluyó fosas clandestinas, crematorios y permanencias humanas. La manipulación audiovisual que se utilizó durante la cobertura mediática, se difundieron imágenes y videos de familias buscadoras sin su consentimiento, alterando el contexto original. Algunos medios digitales utilizaron filtros, recortes y narrativas sensacionalistas para cambiar la percepción pública del caso. ¿Cuál fue el impacto? Pues obviamente que se desvió la atención de las víctimas hacia el espectáculo mediático. Se generó confusión sobre la veracidad de estos hallazgos y se vulneró la privacidad de las personas en un momento de duelo. Se sospecha que la manipulación fue intencional para suavizar la narrativa oficial y evitar la presión institucional. Vean qué peligroso es. Como reflexión, pues este caso muestra cómo la manipulación audiovisual no solo afecta a las reputaciones, sino que también puede obstruir la justicia, revictimizar a los afectados y distorsionar la memoria colectiva. ¿Qué harían si reciben un video donde ustedes aparecen diciendo algo que nunca dijeron? ¿Cómo se sentirían? ¿Lo considerarían una evidencia? ¿Cuáles serían estos retos éticos y filosóficos? Por ejemplo, Karl Popper decía, la ciencia avanzada por falsificación. Y si no podemos falsar un video, ¿qué pasa con la verdad? Mario Bunge, por ejemplo, defendía la verificabilidad, pero ¿cómo verificamos lo que podemos ver si la imagen nos podría mentir? Como podemos ver, la justicia depende de la verdad, pero hoy, pues la verdad puede ser generada por una máquina. Es como pueden ver, ¿creen que la justicia debe de adaptarse a esta nueva realidad o resistirse a ella? Vamos a analizar un caso. Esto no es ficción, es una simulación basada en hechos reales. Imaginen que reciben un video. En él aparece una niña de unos 8 años y, por ejemplo, está en una estación de autobuses. Ella les llora y les dice su nombre. Muestra una CURP digital en la pantalla. El documento parece legítimo, pues tiene la fotografía, la firma y la huella, pero algo no cuadra. La niña no está registrada en ninguna de las escuelas, su CURP no aparece en el Registro Nacional de Población y lo más grave es que esa CURP pertenece a otra menor.
y esta menor está desaparecida hace 3 años en otro estado. ¿Qué estamos viendo? Por ejemplo, un caso de tráfico de menores con identidad digital falsificada. El video, como podemos ver, fue enviado de forma anónima a una organización internacional. La Fiscalía General de la República inicia una investigación. La defensa del adulto que acompaña a la niña afirma que es su hija y presenta documentos, pero los peritos descubren que la CURP fue clonada usando datos biométricos robados de una base estatal. ¿Cómo se falsificó esto? Pues con inteligencia artificial. Los deepfakes, recuerden que puede tener una simulación de voz y puede realizar una manipulación audiovisual. Como pueden ver, la curva biométrica que debería de proteger, en este caso fue usada como una herramienta de suplantación. ¿Qué leyes aplican aquí? Pues a nivel nacional, aquí en México, el artículo 215 del Código Penal Federal sanciona la falsificación de documentos oficiales. El artículo 366 bis tipifica el tráfico de menores como un delito grave. A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño en la ONU en 1989 obliga a los estados a proteger la identidad y la seguridad de los menores. El protocolo de Palermo pues exige la cooperación transnacional contra la trata de personas. Pero, ¿y nosotros, México, estamos preparados para detectar esta simulación? ¿Nuestros protocolos contemplan el uso indebido de datos biométricos? ¿Sabemos distinguir entre una imagen real y una evidencia manipulada? Pues como pueden ver, hoy la identidad puede ser robada con un clic y la justicia confundida por una pantalla. Este caso traté de que nos haga pensar, pues esto no busca respuestas fáciles, pero busca despertar conciencia, porque detrás de cada CURP hay una vida y detrás de cada simulación puede haber un crimen. ¿Estamos listos para enfrentar la simulación? No basta con identificar el problema. La cibercriminalidad evoluciona, ¿están de acuerdo? Y nosotros seguimos usando protocolos del siglo pasado. Incluso aquí en México la Fiscalía ni siquiera está preparada para realizar una adecuada investigación, pues no tiene el perfil de criminalista, no tiene las bases adecuadas en las ciencias forenses. Hoy quiero compartir tres propuestas institucionales que no son opcionales, sino son urgentes, son éticas, son científicas. Mi primer propuesta es la capacitación en análisis audiovisual forense. No basta con saber que un video puede ser falso. Hay que saber también cómo detectarlo. Por ejemplo, los peritos deben dominar las herramientas que analizan, sobre todo los metadatos y los patrones de edición, la simulación de voz y también el rostro. Porque un video manipulado puede destruir una persona, puede destruir una familia y puede destruir una sociedad entera. Incluso puede encubrir un delito. Mi segunda propuesta también es que se hagan protocolos de verificación digital. ¿Quién valida la autenticidad de una imagen? ¿Quién verifica que una curva biométrica no fue clonada? Necesitamos protocolos claros, auditables, con respaldo técnico y jurídico. La evidencia digital debe pasar por filtros rigurosos, como cualquier prueba física. Y como mi tercer propuesta también es el uso técnico de inteligencia artificial en dictámenes. La inteligencia artificial puede ayudarnos a detectar patrones, inconsistencias, simulaciones, pero también puede ser usada para manipular, desgraciadamente. Por eso los dictámenes periciales que usen inteligencia artificial deben incluir trazabilidad, transparencia y supervisión humana. No solo se trata de temerle a la tecnología, se trata de usarla con responsabilidad. Y en este caso también hay que preguntarnos si la curva biométrica es viable. Pues yo creo que sí, pero obviamente con condiciones. La CURP con datos biométricos puede fortalecer la identidad digital, pero si no se protege con cifrado, con protocolos de acceso, control institucional, puede convertirse en una herramienta de suplantación.
De verdad que estamos en una línea muy, muy delicada. Una huella digital robada no se puede cambiar. Una fotografía clonada puede alimentar un deepfake y una firma falsificada puede validar un fraude. La pregunta no es si debemos actuar, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlo con ciencia, ética y rigor? ¿Creen ustedes que todas las personas que están en el gobierno tengan ética y tengan esta conciencia? Porque la simulación avanza y la verdad también necesita defensa, pero también nos convoca a ser mejores peritos, mejores juristas, mejores servidores públicos, porque en esta era de la simulación, la evidencia no siempre grita. A veces susurra desde un metadato, desde una imagen alterada o también desde una voz que no es voz. Pues bueno, como podemos ver, es ahí donde entra la ciencia, la ética, el rigor. Y desde el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, junto al doctor Daniel y un equipo comprometido, elegimos no solo entender la tecnología, sino también humanizarla, ponerla al servicio de la verdad y de la justicia de quienes no tienen voz. Gracias por ser parte de esta información, de esta transformación. Gracias por escuchar y reflexionar y les pido que por favor alcemos la voz y actuemos, porque la inteligencia artificial no reemplaza el juicio humano. Y me pregunto, tú que estás del otro lado, ¿eres parte de esta nueva generación que no teme al cambio, sino que también lo lidera? Pues muchísimas gracias, doctores. Es todo en cuanto a este, en cuanto a esta conferencia y espero que nuestro México y que incluso Latinoamérica y todo el mundo nos pongamos las pilas para hacer una sociedad mejor. Es todo. Muchísimas gracias. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 del Seminario Internacional Ciencias Forenses, Criminalística e Inteligencia Artificial, sesión virtual número 9, Cibercriminalidad, Machine Learning, Estrategias Forenses Avanzadas contra el Cibercrimen e Inteligencia Artificial. La misma que estuvo a cargo por la doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo, el directorio del instituto, colaboradores en el Perú y en el extranjero, quedan muy agradecidos a esta maravillosa presentación. Muchas gracias, doctora Heidi. Muchas gracias, doctor.